cada vez es más difícil, como dice Ivy, sembrar la semilla en los niños para que aprendan a que les guste leer y que entiendan que pueden aprender leyendo para ellos y aprender con otros. Entonces, con Botiquín Literario y qué curioso, la curiosidad que a ti te dio cuando tú lees Botiquín Literario, nos preguntas, ¿pero qué tiene que ver Botiquín con libros? Exacto. Porque ahí es donde está la metáfora. En vez de ser un botiquín médico, es un botiquín que lleva libros a hospitales. Y con la técnica del cuentacuento, como comentaba Ivy, nosotros le leemos a sus camitas. Tenemos un protocolo de comunicación específico con cada hospital que tienen todas sus condiciones y sus requisitos, por seguridad, por la confidencialidad. Y la capacitación que nosotros damos a los voluntarios que trabajan con nosotros en el programa es muy completa. Leadimiro González está con nosotros. Mucho gusto, Guillermo. Comenzamos con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil y hoy es el director del programa. No sé si gracias, buenos días a todos. Llena. Sí, buenos días a todos y gracias por la Academia por invitarme a ser conductor de este programa esta mañana. Recuerden que todos los miércoles a las 9 de la mañana se transmite este programa Aventuras Literarias. Así que los invito. Y se repite los sábados a las 8 de la mañana. Se repite a las 8 de la mañana todos los sábados. Y lo pueden volver a ver también en YouTube. Ah, perfecto. Y pues ahora mismo estamos saliendo ahora mismo en vivo en YouTube. Perfecto, así que ya saben. Así que Radio Ancón. Así que ya saben, nos escucha por la emisora y también nos puede ver a través de YouTube. Aquí nos encontramos esta mañana, un poco lluvioso, un poco nublado, pero una mañana tan hermosa. Porque a pesar de que si no hay sol, hay nubes, pero también es una bella mañana que Dios nos regala un día más. Así que estamos aquí esta mañana con unos invitados muy especiales y la verdad es que cuando me dijeron que conduciera este programa yo me sentí un poco nervioso. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero me parece que va a ser una conversación muy interesante. Aquí tenemos a tres personalidades. La primera, la señora Simón Miren, ¿no? Creo que es Mitil. Ella es del Club Kiwanis, que nos hablará sobre la lectura a nivel mundial, ¿no? Lectura alrededor del mundo. Exacto, la lectura alrededor del mundo, y me parece bastante interesante. Y también tenemos aquí a la señora Ibe Betesh y a Tamara Mackerson, que ellas están haciendo un proyecto muy interesante. Ellas son de la Fundación Semilla de Lectura. Y están haciendo un proyecto muy interesante sobre botiquín literario. Y cuando leí botiquín literario me sonó como a emergencia. Entonces me sonó como algo de medicina o de hospitales. Esa es la metáfora. Y entonces me quedé pensando, ¿pero qué tiene que ver la literatura con botiquín? Entonces esta mañana vamos a conversar sobre este aspecto. Me parece bastante interesante. Pero antes de entrar a conversar sobre este tema, cuando leí eso de botiquín literario y saber que la lectura puede servir para apaciguar las emociones, sobre todo en los niños, me acordé de mi infancia. Y le voy a contar que recién había llegado de Cunayala con mi padre. Y mi padre, como no tenía muchos recursos económicos, no tenía para mandarme a una escuela. Y él escucha que un señor quería criar un niño. Y él se acerca a ese señor y le dice, bueno, si usted quiere crear un niño, yo le voy a dar el mío. Así que una noche mi padre me dijo, recoge tu maleta, recoge la ropa que tienes, que te voy a llevar a un señor y él te va a criar. Yo no te puedo dar la educación que yo quisiera darte, porque no tengo los recursos. Yo tenía como 8 o 7 años. Y recuerdo que esa noche salí con mi padre caminando con mi maleta, noche de luna, caminé, y llegamos a las 5 de mayo, y en un restaurante que ya no existe, que se llamaba AP, había un señor frente a la caja registradora. Ese señor era un español que se llamaba Maño. Y mi padre me dice, ven a este señor, vas a criarte con él te va a llevar a tu casa. Y de ahí mi padre se despidió y yo lo vi alejarse y me sentí el niño más solitario del mundo. De repente llegó el hijo del señor a buscarlo y me montaron en un carro y me llevó para una casa que quedaba en la Lucería. Y me sentí solitario, o sea, yo no sabía quién era esa persona que me iban a criar. Para mí eran desconocidas, no sabía cómo me iban a tratar. Así que esa noche llegué y en la noche me puse a llorar. Al día siguiente me asomé por la ventana a ver si mi padre venía a buscarme, pero pasaban los días, los meses y mi padre nunca llegó. Pero en la bajada de esa escalera, que era de 2 pisos, en medio de la escalera había
un mueble con muchos libros. Así que en las tardes, para matar un poco mi soledad y mi tristeza, mi nostalgia, lo que yo hacía era agarrar esos libros y empezaba a leer. Y ahí descubrí a los Tres Mosqueteros, ahí descubrí el Conde de Montecristo, ahí descubrí a Aristóteles, a Platón, la Divina Comedia, y empecé a leer. Y esa lectura, de alguna manera, fue como un paño de lágrimas, un refugio para mí, y poco a poco empezó a apaciguar mi tristeza y mi nostalgia, y me olvidé de que mis padres venían a buscarme o no, y en esta casa yo permanecí por más de 30 años. Así que yo creo que este proyecto que ustedes tienen, eso es tan magnífico, y por eso que yo me acordé de eso, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes hablaran un poco acerca de ese proyecto del botiquín literario. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Lo siento que tuviste que pasar por eso, y siento que, así como tú lo mencionaste, los libros son un canal de felicidad, de sueños, de transformación, de refugio, de poder tener conversaciones difíciles con tus hijos o con tus amigos. Y bueno, los libros dan demasiados beneficios. Y nació este proyecto que se llama Botiquín Literario porque queríamos llevar alegrías a los hospitales infantiles, los niños que estaban en situaciones de largo plazo o que necesitaban un momento, una felicidad, un momento distinto entre todas las cosas que estaban pasando en el día. El botiquín literario consiste en un chalequito, un delantal que tiene una variedad de libros. Libros con muchas imágenes, libros con mensajes, libros que llaman mucho la atención y de diferentes edades. Capacitamos a los voluntarios, tenemos una red de voluntarios, los capacitamos para ir a los hospitales, y la idea es que al llegar tengas un momento ameno, se forma un vínculo del voluntario y el niño a través de los libros, a través de la lectura, a través de esa imaginación. A veces solo leemos una página y seguimos conversando sobre el tema, le traemos canciones, tenemos títeres. Estamos actualmente en el Hospital Pediátrico, en el Hospital del Niño, en el Pacífica Salud, y empezamos con el Hospital San Miguel de Arcángel. ¿Cuánto tiempo tienen de estar haciendo ese proyecto? Desde el 2023. Oh, ¿y cómo nació la idea? Bueno, la idea nació porque una tía me regaló, hizo un cumpleaños y recogió toda la plata del cumpleaños para comprar un montón de libros. Y en Estados Unidos hay un programa que se llama Reach Out and Read, que motiva la lectura a través de los pediatras. Entonces yo agarré los libros, eran un montón de libros de escritores súper bestsellers importantes, y dije, ¿qué hago con esto? No quiero dejarlo tirado. O sea, a mí me gusta cuando yo hago un proyecto que sea a largo plazo, no como que hacer una donación y dejarla tirada, quería como que algo con significado. Entonces dije, ¿qué hago? Y se me ocurrió que si no puedo hacer a través de los pediatras, de repente lo hago yo con mi fundación hacia los niños. Entonces empezamos a pensar en cómo meter los libros, y bueno, las ideas vinieron, la creatividad, y al principio fue difícil entrar en los hospitales porque era justo después de COVID, entonces nos daban un cierto momento con poca cantidad de voluntarios, y bueno, era toda una logística, pero poquito a poquito fuimos mostrando que daba resultado, que los niños estaban felices, que cambiamos el día. O sea, yo me acuerdo yo llevando a mi hija y yo yendo en una sala donde ya no le podíamos leer a uno porque habían tantos niños mirándote para todos lados y los bebés en la cuna y todo. Entonces nos paramos en la mitad de la sala, me acuerdo, en el hospital pediátrico, y agarrábamos y cantábamos todas las canciones y leíamos los libros para todos y hacemos preguntas, y tenía que darle la vuelta al salón así como cuando te paras. Y es una experiencia para ellos y para uno. Ajá. ¿Y cuál ha sido la reacción de ellos, de los niños? O sea, se emocionan. Digo, algunos están en un espacio
O sea, están en un momento que están tristes, que no quieren ver a nadie. Y por eso tenemos títeres, por eso tenemos canciones, porque así vamos entrando. Todo depende de la situación que están, el hospital donde están y qué tuvieron antes, porque algunos acaban de salir de un examen o de un tratamiento o algo. Pero en general se ponen muy felices. Los papás, cuando te ven saliendo, te van corriendo, ay, faltó mi hijo, o ay, léale uno más. Y a veces tenemos que decirnos, ya nos vamos a la próxima sala, porque nos dan una hora que tenemos que seguir para poder ver todo y ellos quieren que nosotros quedemos ahí. Y nos hacen preguntas, o sea, más o menos entre 6 a 8, 9 años son los que más preguntan y más quieren como que seguir. Tratamos de repente hablarle si vemos un niño que tiene como una pelota, hablar de fútbol, de cosas que les gustan. Pero nosotros creemos que los libros transforman, los libros sanan, los libros inspiran y hacen crecer. Entonces, sembrando esa semilla, Exacto. podemos lograr muchas cosas. Es que los libros son tan magníficos. Ya como le conté mi experiencia, y todavía los libros siguen siendo para mí elementales, porque a pesar de que yo trabajo en un periódico donde todos los días tengo que ver con crónica roja, con violencia, y mucha gente me pregunta, pero ¿cómo tú haces para poder... ¿No te da tristeza cuando tú llegas a tu casa? Eso lo que tú vives todos los días no te afecta emocionalmente. Claro que me afecta, pero a través de la lectura yo trato de borrar un poco todas esas noticias malas que veo todos los días. Y hasta yo he llorado con familiares de los que han, personas inocentes que han matado. Y eso todo me afecta, pero la literatura ha servido como un regazo para mí. Y eso es lo que creo que lo que están haciendo ustedes es una cuestión magnífica. Ahora, ¿tienen alguna semana? ¿Lo hacen todos los días, los fines de semana? ¿Cómo hacen ese? Cada hospital nos da de 2 a 1 visita al mes. Uh-huh. ¿Y cuántos niños? Todo depende del hospital. Uh-huh. Hay veces que vemos 30 niños, otras veces vemos 5, otras veces vemos más. Uh-huh. Ahora nos están pidiendo adultos también, porque Exacto. Los adultos también quieren escuchar libros. En inglés también nos pidieron en Pacífica Salud. O sea, estamos empezando como a cada vez hacer más nuestra biblioteca de libros. Exacto. Y bueno, y voluntarios. Recibimos voluntarios. ¿Cuántos voluntarios tienen ahorita mismo? Ahorita mismo tenemos como 15 voluntarios que se activan en diferentes cosas, pero también trabajamos con compañías uh-huh. y escuelas. O sea que tenemos algunos colegios, algunos hospitales están amarrados a un colegio o a una compañía. Entonces se capacita a los voluntarios. No pueden ir sin una capacitación de cómo leer, de todas las maneras que uno uh-huh. Capta la atención de los niños, de las diferentes canciones, de las diferentes formas que usas el títere. Y también hacemos, al final de cada entrada al hospital, hacemos como un círculo para expresar las emociones, para ver cómo me sentí, para contar cuántos niños impactamos, uh-huh. Y que haga como un espacio de desahogo, porque también es una carga emocional Exacto. para el mismo voluntario. Ahora, una persona que quiera de repente formar parte del voluntariado, ¿dónde tiene que acudir y qué es lo que tiene que hacer? Nos contacta a Fundación Semillas de Lectura. Estamos en Instagram y tenemos nuestro email fundacion@semillasdelectura.com. Y estoy interesado en los voluntarios, Botiquín. Nosotros tenemos otros programas también. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? Tenemos un programa que se llama Aprende a leer con el Quijote, que le enseñamos a niños a leer en escuelas o comunidades. Uh-huh. Es un programa que desde cero, que la idea es que el niño realmente aprenda a leer para que pueda comprender lo que lee y lo que sí. Exacto. Entonces agarramos a los niños en comunidades o escuelas, les hacemos una evaluación con una prueba de lectura para ver su nivel de lectura, y de ahí sacamos a los niños que necesitan de ese refuerzo, y es como un programa extracurricular. Los asignamos dependiendo del nivel y es de 6 a 8 meses. La idea de nosotros, nuestra meta, es que ese niño que entró al programa salga leyendo. Si tiene alguna dificultad que ya fuera de nuestras manos, entonces nosotros buscamos una extra ayuda con otras organizaciones que nos aliamos.
pero la idea es entrar y dejar esa semilla para el futuro. Ahora, entre los autores que ustedes, los libros que ustedes promocionan para que los niños lean, ¿los autores son panameños? ¿Qué tipo de autores son? ¿Hay panameños, hay extranjeros? ¿Qué tipo de libros? En el botiquín. Ajá, el botiquín literario. En el botiquín tenemos todo tipo de libros. O sea, tenemos libros desde... por ejemplo, tenemos La oruga muy hambrienta, que es un libro de Eric Carle. Eric Carle es un escritor de niños muy famoso. Todos están en español. Y también tenemos libros de escritores panameños que nos donan los libros y los tenemos en el chalequito. Tratamos que los libros sean bien cortitos. Exacto. Que tengan pocas palabras, y por eso usamos estos libros como La oruga hambrienta, que es el que más usamos, porque cuando la oruga se vuelve una mariposa, sale todo colorido, tiene mucho color, entonces eso llama mucha atención. Tenemos de vocabulario, de opuestos, de colores, cosas más didácticas. Ahora empezamos a meter cosas más de fútbol, y tratamos de hacer un buen surtido de libros. Claro, recibimos todos los libros que pueden recibir, pero sí los miramos y los estudiamos con calma, porque al final lo que puedes hacer en tan poquito tiempo, al final quisieras terminar el libro, quisieras terminar el mensaje, esa es la meta, terminar el mensaje, terminar el libro, que el niño quiera escucharlo de vuelta. Exacto. Y que te esté esperando la próxima vez que llegue, que estás haciendo esto. Y Tamara, ¿y tu experiencia con este proyecto de botiquín literario? Háblanos un poco sobre esta experiencia tuya también. Sí, bueno, buenos días a todos y gracias nuevamente por la invitación. Es un espacio de aprendizaje bonito porque pocas veces uno se encuentra con colegas, en este caso con Simón del Club Kiwanis, donde compartimos esta pasión de aprender con los niños, de sembrar semillas, y sobre todo en una era actual donde se vive en un ritmo tan acelerado, con tanta ansiedad en todas las edades. Tanta dependencia a las pantallas, exacto, a los dispositivos tecnológicos, exacto, y eso obviamente nos aleja cada vez más de abstraernos para contemplar todo, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que leemos. Cada vez es más difícil, como dice Ivy, sembrar la semilla en los niños para que aprendan a que les guste leer y que entiendan que pueden aprender leyendo para ellos y aprender con otros. Exacto. Entonces, con Botiquín Literario y qué curioso, la curiosidad que a ti te dio cuando tú lees Botiquín Literario, nos preguntas, ¿pero qué tiene que ver Botiquín con libros? Exacto. Porque ahí es donde está la metáfora. En vez de ser un botiquín médico, es un botiquín que lleva libros a hospitales. Y con la técnica del cuentacuento, como comentaba Ivy, nosotros le leemos a los niños en sus camitas. Tenemos un protocolo de comunicación específico con cada hospital, que tienen todas sus condiciones y sus requisitos, por seguridad, por la confidencialidad. Y la capacitación que nosotros damos a los voluntarios que trabajan con nosotros en el programa es muy completa. Primero, obviamente, todo lo que tiene que ver con las condiciones del ambiente hospitalario, la misma técnica del cuentacuento, la diversidad de libros, cómo interactuar, cómo llegarle a los niños, cómo llegarle a sus familiares adultos que están con ellos, acompañándolos, el nivel de respeto que hay que tener con ellos por la situación que están pasando en el hospital. Y también trabajamos el tema del proceso del dolor tuyo como adulto para poder lidiar en una visita con niños que están pasando por un proceso doloroso, que ciertamente a veces son unos menos que otros, a veces no necesariamente tienen un dolor físico en ese momento que nos reciben y están alegres, están contentos, como comentaba Ivy, yo quiero leer más, porque la lectura es interactiva. Exacto. Hacemos preguntas a lo largo de la historia sobre el personaje, trabajamos mucha empatía, contextualizamos a veces de la historia o lo que el personaje está viviendo en situaciones diarias o ejemplos de cosas que le gusten a los niños, porque haciéndolo interactivo es como el niño se mete en la historia y puede asimilar el mensaje, el vocabulario, los beneficios de la lectura en voz alta, sobrados, por supuesto, como bien mencionaba, desde la estimulación de la discriminación auditiva, que es una cosa tan elemental, el lenguaje, el vocabulario,
la misma lectura fluida. Cuando uno como adulto le lee a un niño con las emociones donde van en las palabras, con las puntuaciones en la comunicación, esa es la manera en la que el niño puede entender la idea de lo que uno está diciendo. Y para niños que no tienen una lectura fluida o no están acostumbrados a vivir con libros en casa, y muchas veces porque no tienen el ejemplo de ese adulto en casa con quienes viven, como decía Ivy, cuando ven a estas personas extrañas que llegan con unos delantales que tienen unos bolsillos llamativos, unos logos, unos libros, y saca libro, y saca libro, y saca muñeco. Claro que eso es raro, Exacto. es diferente, es divertido. Y nos ha pasado, y yo creo que una de las partes más bonitas de la visita es cuando el adulto te lo agradece a ti. O sea, a mí me ha tocado leyendo y mamás que me han dicho, gracias por venir a ver a mi hijo. O sea, que las reacciones de los papás han sido bien positivas. Una mamá una vez me dijo, o sea, no podía quitarle el teléfono. Qué bien, qué bien. Y ustedes han llegado aquí y él soltó el teléfono sin que yo me tuviera que pelear Qué con bien. él. O sea, Es un día de impresión. exacto. O sea, ahí es donde se siembra la semilla. Exacto, exacto, ¿no? Y sobre todo ahora en esta época de la tecnología, en que a veces yo cuando voy, a veces voy en el metro, veo los jóvenes metidos en los celulares y yo me pregunto, ojalá que así estuvieran metidos en los libros. Lastimosamente no es así. Estamos creando una generación, que yo siempre se lo digo a mi hija, una generación que no va a tener conocimiento, una generación sin conocimiento, sin ideas propias, porque la tecnología es lo que está socavando a la juventud lastimosamente. En vez de libros, somos esclavos del celular. Entonces, lo que están haciendo ustedes es un proyecto tan loable, tan bonito, que creo que vale la pena seguir haciéndolo, porque esos niños que sufren en una cama en un hospital, que no tienen los recursos para llegar a comprar un libro, es algo increíble. Ahora, los papás se emocionan por eso, porque yo también me hubiera emocionado que usted llegara con un libro a la cama de un hijo mío enfermo. Eso es algo tan increíble y maravilloso lo que ustedes están haciendo. Ahora, ¿tienes algún testimonio de algún niño que a través de la lectura haya superado su dolor, Mira, en el programa Aprendamos a leer con el Quijote, es como la antesala al botiquín literario, en el sentido de que es un programa diseñado para aprender o enseñar la lectura y la escritura a través del método fonético, que es el sonido de las letras, en lugar de aprender por el nombre de las letras. Entonces es mucho más fácil y es más rápido. Y mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué ustedes logran en 8 meses que unos niños que están en 0 lean y escriban, y están en 3er grado, cuando pasó kinder, 1º y 2º, y no leyó ni escribió nada, pero en 3º con ustedes aprendió en 8 meses? Porque es la suma de muchas cosas. Pero principalmente la metodología, y con toda la estimulación integral que incluye el programa, y los libros, y allá voy. Nosotros tenemos un libro que es una antología de 40 cuentos publicado, donde cada cuento representa un fonema, una letra, un sonido de la letra del programa, como lo trabajamos. Y cada cuento tiene una historia, tiene un personaje, tiene un mensaje. Nosotros trabajamos con ese cuento la lectura, la concentración, la decodificación de las palabras, las puntuaciones, pero la comprensión lectora, que es lo más importante al final y que depende del ritmo de cada niño, ciertamente, y también la empatía y los valores que trabajamos con esa lectura. El niño está aprendiendo a leer en este programa, donde para nosotros el libro y el cuento es una herramienta para lograr objetivos en cada clase. O sea, pedagógicamente es un programa, nosotros tenemos una estructura con unos objetivos, pero el niño no se está dando cuenta de que todo lo que está jugando y todo lo que se está divirtiendo, y el cuento del animal, y el oso perezoso, y el otro, y el hormiguero, y la iguana que era extrovertida, están aprendiendo mucho en muy poco tiempo, y estamos estimulando habilidades cognitivas y neurológicas en muy poco tiempo, pero en calidad es mucho lo que se está sembrando. Y trabajar esa parte de la lectura en un programa donde están aprendiendo a leer y a escribir es justamente el preámbulo para que esa semilla
luego va a germinar. Exacto. Porque aprendieron a entender que podían divertirse mientras aprendían, podían aprender mientras leían y aprender de los otros, de todo lo que leemos diferentes cosas, a través de un programa que me enseñaba a leer y a escribir. Exacto. Entonces es como todo a la vez, y también aprenden que pueden elegir qué leer. A veces nos preguntan, pero ¿y cómo hacemos para enseñarle a los niños que les guste leer? Hay que crear una rutina en casa, es bueno que el niño en casa pueda ver ejemplos. Acuérdense que psicosocialmente repetimos las conductas de las que recibimos un reforzamiento social positivo. Entonces, si tú creces en una casa donde los adultos leen, conversan, comen rico, aprendiendo y contándose lo que están leyendo, y eso es chévere, te sientes importante, te sientes especial, porque puedes contar lo que estás leyendo y aprendes de lo que el otro lee. Ajá. Eso se vuelve un ciclo, y se vuelve rutina y se vuelve disciplina. Exacto. No, y eso me ha pasado a mí, porque tengo mi hija tiene un amigo, y ese muchacho llegaba a mi casa, y él no leía para nada. Y cuando él vio que en la sala de mi casa se estaba lleno de libros, le empecé a prestar libros. Oiga, y ese chico hoy en día Bien. lee. Ese chico hoy en día va y compra libros. Ese chico hoy en día va a una biblioteca a sacar libros, como no lo puede adquirir, a comprarlo, él va y lo saca y comparte conmigo las lecturas. Anoche estuve en la casa y cuando vio los libros empezó a sacar todo lo que estaba ahí y me dice, ¿me puedes prestar esto? ¿Me puedes prestar esto? Claro, yo te lo voy a prestar porque yo sé que tú lo vas a leer. Entonces uno se siente tan emocionado de que a través de los ejemplos, pues, hacer que otros niños lean. Eso ya está sumando una ganancia. Hay un niño que no leía, pero que va a leer en el futuro. Va a y ser la un lector. experiencia del hábito de la lectura empieza allí. Exacto. Muy interesante todo, pero son las 9:35 minutos y nos hemos pasado, así que vamos a la pausa. Don Diego Hurtado, y seguimos entonces a la vuelta con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Voy a pasarme todo el día pensando en esto, estos 3 minutos que me acaban de recomendarle el libro. Sí, no vale, lo va a leer todo. Así que, acuérdate, ansiedad generalizada. ansiedad generalizada. En el hombre de la mancha. Voy a buscarlo de una vez. No, es que yo paso por el hombre de la mancha ahora que voy a mi casa. Así. Hay uno aquí en Villalilla. Yo tengo que Sí, girar, sí. yo tengo que pasar por mi casa. Yo vivo ahí al lado, cerca. Así que yo paro ahí, de una vez lo busco. Estamos de vuelta con los amigos y amigas de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil y las aventuras literarias. Sí, interesante la conversación que teníamos aquí antes de entrar de nuevo al programa. Y Ben me decía algo sobre qué tipo de emociones se puede abordar en la lectura. Me estabas hablando algo sobre algo que le pasó acá en el sector de Veracruz. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia que pasó allá. Bueno, nosotros hicimos el programa Aprende a leer con el Quijote, lo hicimos en una escuela en Minnesota, en Veracruz. Y Escuela Cuscuna, perdón, esa era otra escuela. Entonces, en esa escuela teníamos el área, es un área de mucha violencia, una zona roja. Y los niños, en verdad, había muchos niños con dificultades lectoras, pero querían aprender. Y nos pasaba que no avanzábamos. Hicimos un círculo para hablar un poco de las emociones, los sentimientos, y salió a la luz muchos niños llorando de que sus profesores los hacía sentir mal, que la tía le decía que no iba a leer como el primo, que la profesora decía que nunca iba a lograrlo. Entonces eso eran como mensajes que ellos se iban metiendo en la cabeza y eso les iba tapando. O sea, nosotros sabemos que cuando el sistema emocional en el cerebro está bloqueado, no hay aprendizaje. Es muy difícil el aprendizaje. Entonces, como que fue un antes y después de ese círculo. Y me pasó que en diciembre hicimos una donación de unos Legos para Navidad en una de las casas de dos niños del programa. Y fue algo que me llenó el alma porque nosotros les llevamos este libro que Tamara contó que hicimos de la fundación para el programa. Y los dos niños agarraron el libro, de una vez lo abrieron y empezaron a leerlo. Tengo una foto mental de ese momento. Y para mí no voltearon a ver los Legos. No voltearon a ver los Legos, solo estaban leyendo el libro, el programa. Y para mí fue increíble, es como lo que tú dices. Al final,
creo que logramos esa semilla. Exacto. Nos demoró mucho más que otros programas, pero al Eso va a final germinar. lo logramos. Exacto. Y Eso fue va a muy germinar. bonito. A mí me pasó algo, una experiencia muy maravillosa también. Una vez me invitaron en el Nombre de la Mancha acá, un taller. No, creo que fue en la librería Panamá la Vieja. Me invitaron para un taller con unos niños. Y le leí un cuento de un libro mío que se llama Lo Vida Fantástico de Avenida. Y recuerdo que ese día había como 30 niños de un colegio cercano a esa área. Y me preguntaban cuánto costaba el libro. Entonces, el libro costaba como 6 o 8 dólares. Y un niñito se me acerca. Me dice, señor, yo nada más que tengo 75 centavos. ¿Usted me lo puede vender? Y eso me llegó. Y es más, yo creo que hasta se lo regalé, ¿no? Porque me llegó saber que un niño Claro. no tiene esa cantidad de dinero para comprar un libro, pero lo quería comprar. Ya ahí, con ese libro que él se lleve, ya es una semilla para que eso germine los futuros lectores, porque la verdad que nosotros necesitamos lectores. Necesitamos lectores en este mundo tan cambiante, lleno de tecnología, que ya los niños no miran los libros, miran la tecnología lastimosamente. Sí. Ahora, ¿Veracruz fue el único lugar de área roja que han ido o han ido a otros lugares de área roja? Sí. En Lomacobá, la escuela de Estado de Minnesota está en un área un poquito complicada. Ajá. Estado de Minnesota se llama el colegio, ahí desarrollamos el programa todo el año 2024. Fue bastante exitoso. Por el colegio colaboró, los docentes estaban muy sintonizados, la directora también muy alineada con el objetivo del programa, porque es un programa que está dirigido a los niños en horario contrario a la jornada de escolar, pero requiere del compromiso de los acudientes de esos niños, que deben autorizar que los niños participen, que sean evaluados con la prueba estandarizada internacional que nosotros aplicamos, y sobre todo comprometerse a la asistencia consistente de los niños al programa, porque eso es lo que garantiza la continuidad, ¿no?, de los niños. Y es un área demográficamente un poquito complicada, pero funcionó. Claro, como decía Ivy, el ambiente y lo que ofrece cada escuela o cada comunidad en las condiciones para que se desarrolle el programa es diferente. O sea, entonces quiere decir que ustedes llevan ese programa de botiquín literario tanto a los hospitales como a las escuelas o áreas. No, ahorita estamos hablando del programa de lectura y escritura. lectura. Ok, Aprendamos pero a leer botiquín con literario no ha Quijote. ido a ninguna escuela todavía, nada más que los botiquín hospitales. literario hospital, sí. O sea, especialmente para los papás. Sí, para hospitales. El otro programa es para el programa de Aprendamos a leer con el Quijote, que es el de aprendizaje, lectura y escritura. Ok, para las escuelas. Estamos en la escuela El Ñajú en Chilibre, estamos en la escuela Playa Chiquita en Ajá. Chorrera con Fundación Medcom, Fundación Trenco patrocina el programa con los niños de Centro Nueva Generación, que son niños de las escuelas de Santa Ana, Barraza, Chorrillo, y también son los patrocinadores de la escuela El Ñajú en Chilibre. Vamos a empezar con Fundación Espacio Creativo, también en Santa Ana. Entonces estamos trabajando, te das cuenta, los extremos, ¿no? Porque Exacto. Panamá Norte, Chilibre, que es otra cosa. Exacto. Playa Chiquita, Chorrera, en la playa es otra cosa. Sí. Y entonces tienes Chorrillo, Santa Ana, San Felipe. Es muy rico culturalmente trabajar con niños que tienen esta diversidad de necesidades en todos los niveles. Espero que también un día vayan para Cunayala, allá también se necesita bastante promover la lectura. Sí, bueno, así nació el programa de ese. Nació Sí. para llegar a comunidades indígenas. Un grupo ok. piloto. Hicimos un veranito Exacto. en... Por Cocolí, por... no me acuerdo, el Darién, por ahí en el Darién, en Jaque. Jaque. Y hicimos el programa en Cuñanegas, ese fue el primer programa. Ah, perfecto, qué bien. Bueno, vamos a hablar ahora con la señora Simón, para que nos hable un poquito acerca del proyecto que tiene sobre lectura alrededor del mundo, ¿no? Muchas gracias. Primero que todo, agradecerte por haber invitado a mi club Kiwanis Las Gardenias a participar el día de hoy con estas maravillosas señoras que están haciendo un trabajo fabuloso con su fundación. La verdad es que yo quisiera resumir, antes de entrar en los detalles, que no hay un niño que tú le entregues un libro que te ponga una cara fea. Lo que significa eso es que todos los niños tienen esa necesidad de leer. Lo único que necesitan, como dice Tamara, necesitan hacer ese ejercicio. El Club Kiwanis Internacional trabaja en programas que tienen que ver con salud y nutrición, con educación y alfabetización y con liderazgo juvenil. Nosotros tenemos distintos programas para cada una de esas áreas. Una de esas áreas tenemos un programa que se llama Lectura alrededor del mundo. Desde hace 4 años nuestro club ha diseñado un programa que se llama Rincones de Lectura, que significa llevar los libros hacia los niños para que puedan
practicar y mejorar sus hábitos de lectura, principalmente en escuelas, pero también los hemos hecho en policlínicas, en centros comunitarios, en centros educativos. Nosotros llegamos, hemos hecho 47 hasta la fecha, en el espacio designado que nos da la escuela. Nosotros pintamos un árbol que se llama el árbol de corazones, colocamos un librero nuevo, lo llenamos de libros y le ponemos mesitas si son necesarias para que los niños tengan un espacio dedicado para leer. También donamos libros a las escuelas. Nosotros vamos y entregamos libros para que ellos puedan suplir sus bibliotecas. Todo esto desde el año pasado con la cooperación y la ayuda de nuestro aliado estratégico, que es Editorial Océano, que nos regala hermosos libros de cuentos y libros didácticos para realizar todas estas actividades. También realizamos anualmente el concurso de lectura Telsi Sánchez, que como la conoces, pues fue una valiosa autora panameña, y en este concurso pues incentivamos, se le dan a los niños los libros con anticipación para que puedan practicar, y se le dan premios que generalmente son entradas al museo y libros. Y además de eso realizamos cuentacuentos en las escuelas, realizamos conversatorios, realizamos otras actividades con el apoyo de la Academia Panameña de Autores y Escritores Juveniles, Infantiles y Juvenil, que nos donan su tiempo para ir a compartir sus libros y compartir con los niños un poco. Entonces, realmente la idea es llevar la alegría de la lectura a los niños. Recientemente estuvimos haciendo una pequeña gira de entrega de libros en distintas escuelas en el área de Panamá Este, y la verdad fuimos recibidos con mucho cariño. Tanto entregamos libros individualmente como entregamos libros en las escuelas. Fuimos a una escuela muy, muy linda que está en un lugar que se llama Platanares, y allá nada más son 11 niñitos. Es una escuela de esas que llama escuela multigrado. Y a pesar de que entregamos un libro a cada niño, los mismos niños con la maestra decidieron, ¿saben qué, maestra? No nos vamos a llevar los libros para la casa, los vamos a dejar aquí porque así todos podemos compartir los mismos libros. Ellos tienen una sesión semanal que estudian con sus maestras, y en todas las escuelas donde fuimos, como te comento, fuimos recibidos con los brazos abiertos. La idea es llevar los libros a los niños, porque no es que a los niños no les gusta leer, a los niños hay que enseñarles, hay que darles acceso, hay que darles el acceso a los libros también. Las caritas de esos niños cuando tú le entregas un libro, eso no tiene precio, no se puede comparar con nada, que seguro las compañeras lo han vivido también, porque es la misma alegría, la misma emoción. Y yo creo que son programas como los que ellas tienen, y como los que nosotros tenemos en nuestro club, son programas valiosos que ojalá se pudieran multiplicar para poder multiplicar ese efecto también de llevar los libros a los niños. Claro, si tú le das, después que un niño aprende que leer es mejor, es más bonito, es más enriquecedor que jugar con el teléfono, por supuesto que lo van a dejar a un lado. Mientras no tengan esa opción, créeme que no lo van a aprender. Así que creo que es muy bonito la labor que ellas están haciendo, y pues ojalá lo puedan seguir haciendo por muchos años más. Ahora cuando ustedes hacen ese tipo de actividades en las escuelas, los profesores también, me imagino que apoyan mucho esto. Por supuesto. Generalmente vamos un sábado cuando los niños no estén, y entonces con nuestros voluntarios de nuestro club, de otros clubes hermanos kiwanis, voluntarios que tenemos, la misma comunidad educativa, todo el mundo trabaja para pintar este árbol. A veces cuando son vacaciones, inclusive tuvimos niños que ayudaron a pintar. Todo el mundo coopera, todo el mundo participa. De verdad, nosotros tenemos más solicitudes para realizar estos rincones de lectura que nuestra capacidad para poder atenderlo todos los meses. Qué bien. Todo el mundo sabe que eso es algo bonito. Este sábado vamos a ir a una escuela que queda cerca de Tortí. Eso es Panamá Este, pero es llegando a la frontera con el Darién. Ajá, exacto, eso es Panamá Este. Entonces vamos a ir a esa escuela, vamos a poner un rincón, vamos a pintar, vamos a poner el librero con la ayuda de un club hermano, que es el Club Kiwanis Las Playas, y vamos a crear un rincón de lectura para los niños. Ok, ahora, ¿han ido a zonas rojas? Sí, por supuesto. Nosotros hemos ido a lugares que, la verdad es que yo con el club he conocido muchas cosas. He llevado a mis hijos a esas actividades y ha sido
una de las actividades familiares más enriquecedoras que hemos hecho, y los 4 a lugares de difícil acceso. Hace poco estuvimos en el centro comunitario de Curundu, que lo lleva nuestro club hermano Kiwanis Las Perlas. Es un club, es un centro comunitario para niños en edad preescolar, pero que también tienen como un parvulario para niños pequeñitos. Ellas los mantienen casi en su totalidad con el apoyo del MIDES. Entonces es un área de difícil acceso, y la verdad nos mandaron el lunes una foto de los niños todos sentaditos en el piso con sus libros en la mano. O sea, en realidad a todos los niños les gustan los libros. Qué bien. Yo tuve la oportunidad de este año de participar en una actividad que hace un grupo también de señoras y de... Ellos fueron parte de un club de lectura de muchos años. Ellos todos los años me invitan. Recuerdo que hace muchos años fuimos acá por creo que el lago, por acá por Chame, por allá metido. Llevan libros, donan libros a los niños, hacen talleres, hay en cuentacuentos. Este año me invitaron a un lugar que se llama Las Tres Hermanas, que queda por allá llegando casi a Chilibre, Chame, por allá metido por allá también. Y llegan en bus y llevan libros a los niños. Yo recuerdo que ahí se reunieron unos niños, le leímos cuentos, al final los niños hacen dibujos de lo que comprendieron de la lectura, y fue algo increíble. Yo la verdad es que yo me siento hoy, creo que me voy a ir de esta mesa con ganas de seguir escribiendo, con ganas de seguir leyendo. Qué bueno. Porque el trabajo que están haciendo ustedes realmente es tan maravilloso, tan bonito, tan loable, y me gustaría que otras fundaciones, otros clubes también se sumaran a esto, porque la lucha que estamos haciendo es una lucha titánica. Es como el Quijote que está luchando contra los molinos de viento, porque la lectura tiene que prevalecer sobre encima de lo que es un celular, de lo que son las redes sociales. Y eso, yo siempre he dicho eso, tenemos que defender la lectura. Los libros son la mejor herramienta que existe, y lo digo con opinión propia, porque a mí, ya les conté de mi infancia, los libros a mí me sirvieron a mí para apaciguar mi tristeza, mi nostalgia de que mi padre me dejó en una casa que no era la mía, pero y todavía los libros siguen siendo mi escudo protector contra la violencia, contra la tristeza, contra la nostalgia, y me da alegría, me da tantas cosas, satisfacciones. Y así lo han dicho los grandes escritores, y también le ha pasado eso a los grandes escritores, que a través de la lectura han descubierto que los libros le han servido para apaciguar sus emociones. Ahí está Vargas Llosa. La historia de Vargas Llosa, él cuenta que cuando era niño, a los 10 años descubre que su papá estaba vivo, cuando su madre le había dicho que su papá estaba muerto. Y cuando él descubre que su padre estaba vivo y que se había ido con otra mujer, eso fue un golpe tremendo para él emocionalmente. Y cuando el padre llega, porque el padre era muy severo, cuando llega y le dice, vas a vivir con nosotros, y él descubre que su hijo quería ser escritor, lo tildó de que era de otro lado, y lo golpeaba, y le entraba golpes al pobre Vargas Llosa. Y Vargas Llosa decía, cuando yo lo escuchaba llegar en las noches, yo sabía que él me iba a golpear, yo agarraba un libro y trataba de escaparme de pensar que mi padre estaba ahí a través de la lectura. Y ahí está la fuerza de la lectura. Y lo que están haciendo es, la verdad que es maravilloso, maravilloso. Y la semilla también se siembra con adultos. Sí, exacto. Eso es lo que le quería preguntar. En los adultos. En Arcángel, por ejemplo, la doctora Kesia, que es la directora de los programas académicos que tiene el hospital y de capacitación, cuando le fui a presentar el programa, primero que no podía creer que estábamos haciendo eso como fundación en un hospital, porque sí, por amor al arte. Y al final me pidió, yo quiero pedirles por favor que ustedes lean la inducción a mi personal de la sala de pediatría. Y si pueden hacer una pequeñita donación de libros que queden como en stock ahí en la estación de enfermería de la sala de pediatría, para que cuando entre turno y turno o ellos tengan un tiempito, las enfermeras o los pediatras puedan ellos mismos tener lo que decía Simón, lo tengo accesible, tengo los libros ahí y me nace, lo puedo, en este momento tengo un ratito, agarro el libro y voy a la camilla, le leo a los niños. Entonces cuando ella me estaba pidiendo eso con su personal médico en la sala de pediatría, uno dice, esto es tierra fértil para sembrar. Exacto. Porque entendió el mensaje y entendió que nosotros lo hacemos porque es nuestra misión, y también se transmite la necesidad de que el voluntariado social se comparta a nivel del país y de todos los sectores, no importa qué haces,
ni qué estudiaste, siempre vas a tener algo para dar. De ahí el Día Internacional de las Buenas Acciones. Exacto. Siempre tienes algo para dar al prójimo. Eso es servicio al prójimo. Y eso se modela entre adultos y eso es lo que ven los niños en un espejo. Entonces yo dije, wow, primer hospital donde nos piden que hagamos eso con el personal médico, que es parte de la misión en el fondo del programa, es humanizar el ambiente hospitalario entre el personal técnico y la atención a los pacientitos infantiles, modelándolo nosotros con el cuentacuento y la Exacto. creatividad que llevamos, ¿no? ¿No han ido nunca a un centro penitenciario? A leerle, No, con el programa. programa no, con el programa no. Pero te quería contar una cosita siguiendo tu línea. Es que yo personalmente hice el libro de la historia de mi abuela, que no es para venta, es para la familia. Y que ella tuvo una vida difícil, fue de las 10 de 11 hermanos. Y el proceso que me demoró 5 años escribirlo, pero el proceso de recopilación de la información y todo, la ayudó a sanar a ella, me ayudó a mí a descubrir de dónde venían todas las cosas de mi familia, y fue como todo o sea, cuando dijiste lo de Yosas, al final es como todo ese tema, todo ese arte de escribir sobre tus historias, de plasmar tus sentimientos en un libro, ayuda a sanar una parte de ti que quizás no lo hubieras hecho. Por eso es una terapia. Por eso es una terapéutico. catarsis. Cuando Es una tú catarsis. externalizas lo que sientes y el arte como terapia, todo lo que puedas expresar o construir con cualquiera de tus 5 sentidos. Ajá. Y a través de la lectura, por supuesto. Por eso que la música es tan completa. Porque con la música construyes con cualquiera de los 5 sentidos. ¿Sabes? Puedes componer, puedes bailar, puedes tocar instrumentos, puedes cantar, usas la voz, usas la visión, no solo para leer música, sino también para escribirla. Y todo eso es técnica terapéutica para que tú saques, proyectes fuera de ti lo que sientes. Y cuando tú lo pones afuera lo puedes entender mejor. Por eso es que es un proceso emocional. Ahora, para resumir, entonces, ¿ustedes creen que realmente los niños sí están interesados en la lectura, pero hay que acercarse? Por supuesto. Hay que enseñarles. Enseñarles, hay que darles acceso a libros. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos yo tiraba libros por toda la casa. No importa que jueguen con el libro, que lo vean allá, que lo vean acá. O sea, yo estoy en el mundo de los libros. Yo sabía que iba a tener el hijo. Yo no voy a leer, mami. O sea, porque siempre es como para llevarte la contraria. Entonces, en mi casa está llena de libros en cada paso, porque al final es el ambiente, el acceso, la voz leer en voz en alta tiene múltiples beneficios, como dijo Tamara. Ahora, la pregunta mía ya para finalizar, creo que estamos como de tiempo. Te queda un minuto, pero... podría ser- Pero como si te quedaran Sí. 5. ¿Qué consejo le darían a los padres que están interesados en implementar un botiquín literario en su casa? ¿Qué consejo le darían? ¿Consejo a los padres para? Para implementar un botiquín literario en su casa. Ah, ok. Primero crear el espacio físico, que era lo que explicaba Simón, y que Ajá. es la misión del programa del Club Kiwanis Gardenia en este caso. Que tenga una temperatura adecuada, pocos distractores que no compitan con los libros, Exacto. Jugar bien con los colores, no tiene que ver con cuán grande sea el espacio, pero que sea un espacio definido para eso. También es importante crearles la rutina, separar un periodo del día para eso, si es antes de dormir, si es después de cenar, si es en la merienda, si es cuando llego a la escuela un ratito, pero el cerebro se va entrenando. Bueno, como cuando meriendas entre comidas, empieza a dar hambre a esa hora, igualito cuando reservas un espacio para la lectura Sí, en la casa. la rutina es importantísima. Por ejemplo, en mi casa es antes de dormir. Todos los días, no importa si se lo leo yo, lo lee él, siempre tiene que haber un libro. Y lo otro que es muy importante es que tú sepas que los libros, en este caso nosotros que vamos a los hospitales, es distinto, pero cuando lo vas a hacer en tu casa tienes que tener libros apropiados para tu hijo. Exacto. En el nivel de lectura, en la cantidad de palabras que tenga, en la parte visual, dependiendo de las edades y los intereses. Porque si le pones un libro que sea mucho para él, la primera impresión puede Frustrarse, temor. frustrarse y no va a seguir. Como el Quijote, que es un libro. Qué interesante. Y los adultos siempre deben supervisar el contenido, ¿no? Se dice que tú eliges todo lo que consumes te nutre y te alimenta. Exacto. Por la vista y por todo. Y lo mismo para elegir qué van a leer tus hijos o los niños en tu casa, ¿no? Temas adecuados para ellos, como dice Ivy, no solo para la edad, sino la madurez, vocabulario, que lo puedan entender,
O hay niños que quieren leerte de temas muy densos que no van a entender. Mm. Entonces también cuidar un poquito de eso, ¿no? Y darles la capacidad de elegir. Y Simón, ¿cuál sería tu...? Bueno, yo pienso que para aquellos padres que se encuentran en lugares donde hay poco acceso a los libros, acudan a las escuelas. Todas estas escuelitas que son multigrado son el centro de actividad de la comunidad. Y en esas escuelitas hay libros. Entonces, además de que los niños van a la escuela, su horario normal y regular, los niños pueden acudir a estos centros educativos donde va a haber libros que pueden compartir. A veces los libros son de difícil acceso para las familias de escasos recursos, a veces. Entonces, en estos lugares que son centros comunitarios, hay libros donde tú puedes ir a leer y eso no cuesta absolutamente nada. Entonces, yo pienso que solamente se trata de darle los consejos que ha dado Tamara Ivy son muy buenos, y yo creo que además de eso, si sientes que no tienes acceso a esos libros, busca estos centros comunitarios. Hay centros comunitarios de las juntas comunales, está la Biblioteca Nacional, o sea, hay una variedad de cosas, lugares donde tú puedes encontrar libros para acceso a tus hijos. Y yo creo que lo único que tienes que hacer es darles el empujoncito y buscar esos lugares. Ok, entonces ¿ustedes creen que la semilla que tú estás sembrando sí va a dar fruto en el futuro? 100%. Totalmente. Ya se está Va a ser viendo. positivo. Mira, Va a ser positivo. aquí somos Exacto. una mesa de 5 personas interesadas en la lectura y haciendo algo por la lectura en nuestro país. Y la actividad que usted está haciendo en hospitales me recuerda a la película de Patch Adams sobre el payaso, sí. la risoterapia que él hacía a través de Eso es risoterapia, magnífico. que él llegaba Sí. y él hacía que los niños que estaban enfermos, Claro. a través de ese humor, rieran y recuperaran un poco esa dolencia que tenían. Y creo que en la literatura también Lo mismo. que es lo mismo. Así que Totalmente. Bueno, Muchas oigan, la gracias. felicito. Le porque hace un agradezco gran la- trabajo. Gracias. sí, Gracias. la verdad que Esta es su casa, así que Gracias. cuando quieran volver. bueno, le agradezco la participación de ustedes esta mañana Gracias. y al público y oyente y los que lo están viendo a través de la web también. Y bueno, esperar para que la próxima semana a la misma hora, a las 9 de la mañana, pues sigamos con nuestra aventura literaria aquí por Radio Ancón. Vladimir González estuvo con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.